Jesús. Esa llama que encendiste en mí, yo la cuidaré. Padre, sabemos que somos pecadores, Señor, y aún seguimos fallando. Aún no somos quien deberíamos ser, Señor. Por ello, Señor, te pedimos, juntos como iglesia, juntos como hermanos, ten misericordia de nosotros, Señor. No nos trates, Señor, conforme a nuestras obras, Señor, porque sabemos que somos faltos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona cuando no hemos hecho, Señor, lo que sabíamos que tú nos estabas mandando, o cuando hemos hecho lo que sabíamos que tú no nos permites, Señor, que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, a llevar vidas más santas. Ayuda a mis hermanos también, por favor, perdónanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias por Cristo Jesús, por su sangre. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro sermón. Vamos a irnos nuevamente a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 13, vamos a estar estudiando el día de hoy en nuestra serie expositiva de Santiago. El tema que vamos a ver hoy se llama la discriminación en la iglesia. La discriminación en la iglesia. Y de nuevo, hermanos, como casi todos los temas de Santiago, este tema es uno en el que vas a ser tentado a decir, sí, pero yo no. Quédate muy atento a lo que el Espíritu Santo te hable el día de hoy, para que si es necesario corregir actitudes, las corrijamos. Amén. Entonces, vamos a ver, les decía, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, pero vamos a hacer antes una pequeña, muy pequeña remembranza de lo que vimos en todo el capítulo 1. Recordemos que en Santiago, uno de los temas o una de las cuestiones que se está hablando más es la sabiduría. La sabiduría sobre todo en la circunstancia particular en la que los lectores de Santiago estaban pasando, que era tribulación. El capítulo 1 del versículo 1 nos dice que eran tribus que fueron dispersadas, son hermanos que estaban pasando por aflicción. Muy probablemente hermanos que tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución de Esteban. Fueron perseguidos y estaban viviendo como extranjeros y peregrinos y estaban pasando por cosas muy difíciles, si recordamos de las predicaciones pasadas. Y en ese transcurso tan difícil, Santiago les dice y les exhorta, hermanos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Gracias. Voy a tomar agüita antes. Pidan sabiduría para las pruebas que están pasando. Pero pidan con fe. No confíen en si son pobres o si son ricos o si tienen dinero o si no tienen dinero. Confíen en Dios. Confíen en Dios. Dios es el que les va a dar la dirección de lo que deben hacer y cómo lo deben hacer cuando estén pasando por pruebas. Vimos eso hace ya varias semanas. Vimos también que cuando estemos pasando por pruebas debemos evitar a toda costa la actitud de decir, no es mi culpa, es culpa de Dios, es culpa de alguien más. Recordamos, hermanos, que Santiago nos enseña que esas malas reacciones no salen de porque Él me provocó o porque yo estoy pasando por esto. Esas malas reacciones surgen en las pruebas, pero no por las pruebas mismas, sino por nuestros pecados, por la pasión que habita en nosotros, que nos hace reaccionar de esa manera equivocada. Y Santiago dice, tú no pongas excusas, porque de Dios solamente vienen
las cosas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es otra manera de decir del Padre de las estrellas, del Señor que lo creó todo el universo. No pongas excusas. Y vimos el domingo pasado que otra mala reacción que podemos tener cuando estamos pasando por una cuestión difícil, por frustración, por pruebas, por tensión, por fuego, es llenarnos de ira. Y esa ira se puede manifestar de dos maneras, ya sea que empecemos a vomitar toda esa frustración y hablar y hablar y hablar. Y Santiago nos dice y nos exhorta, hermanos míos, todo hombre sea lento para hablar, pero pronto para oír. Otra tendencia de la ira es no querer escuchar, cerrarnos nuestros oídos. Vimos eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Y Santiago nos dice, debemos hacer exactamente lo contrario, hablar poco, escuchar mucho, tener una actitud receptiva, porque aunque tú pienses que tu enojo está justificado, dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Más bien nuestra actitud debe ser recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que el Señor nos está hablando, que puede ser causa o puede ayudarnos a salvar nuestras almas, dice las Escrituras. Pero dice también la Escritura que no es suficiente con simplemente ser receptivo a la palabra, sino que también tenemos que poner por obra esa palabra, porque si no ponemos por obra esa palabra y creemos que eso es suficiente, la Biblia nos dice, te estás engañando. Santiago dice, si tú haces esto, te estás autoengañando, estás pensando que una mentira es verdad. Y vimos que podemos llegar hasta el punto, hasta el extremo de llegar a la misma presencia de Dios, a la misma presencia de Cristo Jesús, y delante de Él pensar que Él nos va a dar entrada al cielo, y descubrimos bien pronto que el Señor nos dice, nunca te conocí. Hasta ese momento nos puede llevar el autoengaño, así que es algo sumamente peligroso. Y finalmente vimos que si alguno parece ser religioso pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La verdadera religión es hacer obras de misericordia, ayudar a los pobres, ayudar a los demás y guardarnos sin mancha de este mundo, alejarnos de las cosas mundanas, renunciar a nuestros placeres de este mundo. Es lo que vimos en todo el capítulo 1 del libro de Santiago, y espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Pero ahora vamos a ver capítulo 2, versículo 1. Santiago da todavía sobre la misma temática, todavía de alguna manera en el mismo contexto histórico en el que estaban viviendo, todavía tomando en cuenta que ellos estaban dispersos, que estaban viviendo como extranjeros y peregrinos. Pero ahora pasa a otro tema, otra cuestión que estaba ocurriendo en la iglesia. Al parecer, una de las cuestiones que estaban ocurriendo en la iglesia era la gente ponía excusas por sus pecados, la gente estaba viviendo en amargura y frustración, la gente estaba echándole la culpa a Dios. Pero aparte, hay otro tema que Santiago quiere tratar con nosotros y tratar con la iglesia de aquel entonces. Pero antes de eso, quiero contarles algo. Hace algunos años, ya varios años de hecho, yo no me acuerdo, tendría yo como 25 años quizá. La cosa es que era yo joven y pues la verdad no tenía mucho dinero, pero teníamos necesidad, mi familia y yo, de conseguir un medio de transporte porque era difícil el transporte público. Así que un día fui a unos autos seminuevos y pues entré a la oficinita esa. Y cuando entré en la oficina de los autos seminuevos, había una señora que por la charla que escuché quería comprar una camioneta lujosa. Y pues yo supongo que me veía, pues no sé, más paisano, ¿no? Y me acuerdo bien que el vendedor pues estaba haciendo como que su venta, su buena venta, y llego yo y pues preguntando por el cochecito más baratito que había ahí.
y pues la actitud del vendedor fue, sí, mira, sale, ¿no? O sea, lo que importaba era así como despacharme lo más rápido posible, porque realmente pues yo no era importante para él. Quizá incluso a ti te ha pasado algo similar en alguna ocasión. Has sido discriminado por alguna razón exterior, como tu estado social, por cómo te ves, por tu economía. Has sido discriminado tal vez por cómo hablas incluso, tu manera de hablar, tu acento, tu auto. Quizá incluso dentro de la misma iglesia has sido discriminado. Quizá por aquellos que decían ser tus hermanos, tus brothers, te han discriminado, te han hecho menos, te han menospreciado. O quizá has sido discriminado aún por líderes y pastores en la iglesia. Sin embargo, mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿no habrás hecho tú lo mismo también en alguna ocasión? ¿Será que no hayas caído tú también en algún momento en esta distinción, acepción de personas por algo externo? Pues vamos a leer Santiago 2 del 1 al 13, dice así: hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en tu congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos exhorta, que nos reprende y que nos ayuda a corregirnos, Señor. Señor, te ruego que hoy hables a mis hermanos. Te ruego que hoy me hables a mí, Señor, que me uses para que tu palabra, Señor, haga fruto en el corazón, Señor. Pero que sea el Espíritu Santo moviéndose, Señor, en cada uno de nosotros, hablándonos a cada uno de nosotros, exhortándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Por favor, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver 2 puntos. La discriminación de personas no debe existir en la iglesia. Ese es el primer punto. La discriminación de personas no debe existir en la iglesia. El segundo punto es, la discriminación de personas es pecado contra Dios. Ok, entonces vamos a ver el primer punto. La discriminación de personas no debe existir en la iglesia.
Dice el versículo 1, hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Santiago exhorta aquí a la iglesia a no caer en el pecado de hacer distinción de personas. Cuando dice Santiago, hermanos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas, está diciendo básicamente, hermanos, la fe en Jesucristo, la vida cristiana, el cristianismo, no es compatible con la acepción de personas, con la discriminación. Si tú te dices cristiano, tú no puedes estar cayendo en discriminación. Y si estás cayendo en discriminación, tienes que apresurarte a corregir esa discriminación en la que estás cayendo. La distinción de personas consiste en tratar a las personas en general y a los hermanos en particular en base a cosas exteriores. Por ejemplo, por su estatus social, por su posición económica, por si tiene esto o no tiene aquello, por si vive en aquella colonia o en otra colonia. También puede ser porque hable diferente, porque tenga un acento diferente, o porque hable de una manera extraña para nosotros, o por cualquier otra razón externa que nos conlleve a tratar a esa persona de manera diferente a cómo se trata a los demás. Puede ser que esa persona a la que tratamos diferente parezca muy intelectual y por eso, porque parece muy intelectual, la trato con más respeto. O que a mis ojos esa persona a la que trato diferente, a mis ojos sea ignorante o vulgar o imprudente y entonces yo la trate con menosprecio. Puede ser que no tenga estudios universitarios y entonces lo trato con desdén o algún otro tipo de diferencia entre unos y otros por razones meramente externas y no por su carácter como tal, no por su persona o por quién es él como persona. En eso consiste la discriminación, la acepción de personas. Trato diferente a las personas, soy más amable con unos o le doy cierta deferencia o ciertas canojías o cierto respeto a una persona por alguna razón, porque es más inteligente, porque a lo mejor ha leído más, porque es el pastor, porque es el hermano líder de no sé qué. Lo trato con más respeto que a lo mejor al otro hermano que quizás no terminó la primaria, que quizás su habla es rara o su contexto social hace que quizás sea diferente o no tenga ciertas reglas de etiqueta o cierto comportamiento social que yo considero correcto. Y entonces a ese hermano lo trato con menosprecio o como que lo tiendo a minimizar o a tratarlo con desdén. En eso consiste la discriminación por causas externas. ¿Ok? Entonces Santiago pone un ejemplo en los versículos del 2 al 4, pone un ejemplo de el rico y el pobre en el trato de personas ricas y personas pobres. Algunos han pensado que este ejemplo que Santiago pone tiene que ver con un juicio en la sinagoga. Cuando dice, versículo 2, vamos a leerlo, dice, porque si en su congregación entra un hombre, fíjense bien, porque si, está poniendo un ejemplo Santiago, dice, no hagas acepción de personas, no hagas distinción entre las diferentes personas y pone un ejemplo. Dice, porque, por ejemplo, si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, ¿se dan cuenta el énfasis en lo exterior, en lo externo? Y también entra un pobre con vestido sucio y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate aquí a mis pies. No hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos juicios, con malos criterios.
¿Qué está diciendo Santiago? Es muy probable que en aquel entonces la iglesia estuviera pasando por este problema. Algunos comentaristas, algunos teólogos opinan que Santiago probablemente está hablando de los juicios que se hacían en las sinagogas. A veces en las sinagogas de los judíos, en las congregaciones de los judíos, en lugar de que las personas fueran a tribunales civiles, al tribunal romano que había en aquel entonces, venían y eran juzgados delante de los rabinos o delante de la congregación de la sinagoga. Entonces lo que Santiago probablemente está diciendo es, vienen dos personas a juicio, vienen dos personas a tratar un asunto, pero al rico, al que trae anillo de oro, al que viene bien vestido, lo tratas con mucho respeto. Pero al que viene sucio, al que viene andrajoso, al que a lo mejor es un hermano en la fe, pero no es muy distinguido, a ese lo tratas con menosprecio. Los tratas diferente en base a su estado social. Así que tenemos el caso de dos personas que son tratadas de diferente manera por una razón que nada tiene que ver con la justicia. Uno es respetado con grandes honores, básicamente porque es rico. El otro es menospreciado, sobajado y humillado simplemente porque es pobre. Personalmente, hermanos, he escuchado de algunas iglesias en las que literalmente esto ocurre. Las personas que más ofrendan y aportan a la iglesia tienen canonjías, tienen privilegios y como que son tratadas por más respeto por el pastor y los líderes. De que tú porque das más miles de pesos que el hermano fulano de tal, entonces a ti que das más miles de pesos te voy a tratar diferente. Te voy a dar los servicios de más lujo. Lamentablemente esto ocurre a veces en las iglesias. ¿Por qué ocurre esto en las iglesias? ¿Por qué ocurre esta discriminación? Luego llega el hermano pobre que apenas si puede aportar y es tratado como miembro de segunda categoría. Y hermanos, yo les pregunto, ¿quizá te ha pasado algo similar a ti en algún lugar? ¿Te ha pasado a ti algo así? Que te traten diferente por cuánto tienes, por lo que tienes, por cómo eres, por cómo te ves. Que quizás los pastores están más enfocados en el dinero o en la apariencia, en el estatus, en la educación. También esto es otro tipo de discriminación muy común que he visto en la iglesia. Que a lo mejor el hermano no es de mucho dinero, o quizás sí, pero es muy educado, muy culto. Y entonces está el otro hermano que no es tan culto. Y al hermano que es más culto, lo tratan con más respeto, los tratan con más deferencia. Pero espera un momento, hermano, sé que quizá algo así te pudo haber ocurrido alguna vez, pero ¿tú estás seguro o estás segura que nunca has menospreciado a una persona por alguna razón injusta? ¿Nunca has menospreciado a una persona por una razón injusta, externa? Ahorita vamos a analizarlo. Es momento de enfrentarnos. Díganme, mis hermanos, díganme, mis hermanas, ¿tratan ustedes a todos sus hermanos que están aquí o los que conocen de otro lugar? ¿Tratan ustedes a todos sus hermanos igual? ¿Le tienen a todos sus hermanos la misma consideración? ¿O oras más por el hermano que te cae mejor que por el que no te cae tan bien? A lo mejor, si lo ponemos de esa manera, ya puede ser que no seamos tan inocentes. Vamos a seguir. ¿Buscas y procuras a todos tus hermanos de la misma manera o solamente a los que son compatibles contigo? Cuidado, hermanos.
Cuidado con la manera en la que tratamos a nuestros hermanos. En última instancia, el pastor Santiago va a hacer notar a sus ovejas que muchas veces esa preferencia que dan a cierto tipo de personas no tiene ningún sentido y al final podrían pagar mal. También es una ironía que justamente aquellos a quienes se está menospreciando sean justamente los que Dios ha elegido para bendecir. Vamos a ver versículos 5 al 7. Dice así: amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecados y son reprobados por la ley. Santiago, en este párrafo, está dándonos a entender que lo que pasaba en la iglesia era efectivamente esto. Los hermanos estaban discriminando a los hermanos pobres. Y Santiago nos hace una serie de preguntas retóricas. ¿Saben qué es una pregunta retórica? ¿Saben qué es una pregunta retórica? ¿No? Una pregunta retórica es aquella que de alguna manera tiene implícita la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, Santiago pregunta en el versículo 5. Dice: amados hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? La respuesta es sí. Dice, y en el versículo 6 dice: ¿no los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? La respuesta en el contexto de ellos era sí. Los ricos eran los que los estaban oprimiendo y arrastrando a los tribunales. Dice: pero ustedes han afrentado al pobre. Dice de los ricos: ¿no blasfeman ellos, los ricos, el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? La respuesta de nuevo es sí. Esto estaba pasando en ese contexto cultural. Ahora, ¿qué quiero ir? ¿A dónde voy con esto? Que muchas veces, hermanos, resulta que aquellos a los que les das la deferencia, aquellos a los que tratas con respeto, aquellos a los que se supone que les das preferencia porque dan más dinero o porque cualquier otra cosa exterior, resulta que vienen a ser los que luego te dan la espalda. Y aquellos a los que menospreciaste quizás, o con los que no te juntabas, o con los que despreciabas, o los que menospreciabas porque no te gustaba cómo hablaban, resulta que esos son los que cuando estás en problemas te brindan las manos. Y es lo que Santiago está diciendo. Dice: hermanos, ¿pero qué no se supone? O sea, ustedes están afrentando al pobre, pero ¿qué no se supone que Dios ha elegido a los pobres para ser los ricos en fe y herederos de este mundo? Se están haciendo las cosas al revés. Por el contrario, a los ricos, a los que tratas con mucha amabilidad, con mucho respeto, ellos son los que los oprimen y ellos son los que abusan de ustedes y ellos son los que blasfeman el nombre de Cristo. Es contradictorio lo que estás haciendo. La exhortación entonces es a tratar a todos tus hermanos por igual. Tratar a todos tus hermanos con amor. Vimos hace unos domingos la predicación de la bandera cristiana. Y en esa predicación dijimos, la bandera cristiana es el amor entre nosotros. Pero una de las cosas más horribles que se dan en las iglesias, hermanos, es esta discriminación. Una de las cosas más horribles que ha hecho salir a muchas personas de iglesias es porque lo han tratado mal, lo han menospreciado por razones que no tienen que ver con su carácter, que no tienen que ver con que si a lo mejor
ha hecho algo malo, y entonces las personas dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer esto aquí. No puedes estar diciendo groserías aquí, por ejemplo. No, ha sido porque soy pobre, porque no tengo un carro, porque no tengo una casa, por 1000 razones. Porque mi casa está sucia, qué sé yo. Y hay personas que han salido heridas de las iglesias por eso. Pero hermano, hermana, de verdad yo quiero preguntarte a ti, piensa en tu corazón. ¿No has hecho tu diferencia en tu trato entre hermanos y hermanos? Tal vez no por esas razones, pero quizá por compatibilidad. Ese hermano me cae bien, siempre me voy con él, siempre como con él, siempre jalo con él. Pero aquel hermano, pues como que no somos compatibles, no, mejor luego. Es acepción de personas. ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Tratas a todos por igual? ¿O tratas diferente a tus hermanos? Y hermanos, el segundo punto es que esa actitud, si tú estás cayendo en esta actitud, estás tratando diferente a tus hermanos y hermanas, si no tratas a todos con el mismo amor y respeto, estás cayendo en un pecado que Dios aborrece. Versículos 8 y 9 nos dice, si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecados y son reprobados por la ley como transgresores. Santiago aquí llama, si de veras cumplen la ley real, esa ley real es el Evangelio. Toda la ley se concentra en un solo mandamiento, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese mandamiento? Exactamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente amarás a Dios y en segundo lugar amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento más importante de la ley. Pero hermanos, definitivamente hacer distinción de personas, discriminar a las personas por lo que tienen o por cualquier otra cosa exterior, es un pecado que está directamente relacionado con la falta de amor que Dios nos manda a darnos unos a otros. Versículo 10 y 11 nos dice, pero cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo, porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Ahora, ¿qué es lo que probablemente estaba pasando en esta iglesia, hermanos? Dense cuenta hasta qué punto la hipocresía de nuestros hermanos, que lamentablemente en aquel entonces estaban pasando, hasta qué punto los llevaba. Santiago les está explicando, hermanos, si tú haces esto, si tú discriminas, si tú haces acepción de personas, si tú no respetas por igual a todos tus hermanos, estás pecando contra el mandamiento más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y estás quebrantando la ley. Pero Santiago se da cuenta de que ellos podían estar teniendo una excusa en su corazón, porque los hermanos decían, bueno, tal vez no soy perfecto, tal vez no hago esto, tal vez sí hago esto, pero ya no robo. O más modernamente hablando, bueno, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo groserías. Espero que no digan groserías, hermanos. Ya no fumo, ya no tomo, ya no digo groserías, pero miento, pero chismeo, pero blasfemo. La Biblia lo que le está enseñando, Santiago lo que está enseñando aquí es, hermanos, la ley es una sola. Si tú quebrantas un mandamiento de la ley, si tú quebrantas el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, o cualquier otro mandamiento de la ley de Dios, tú estás quebrantando la ley. No importa realmente. Si tú ya no haces esto, ya no haces aquello, si tú evangelizas, si tú haces misericordia, si tú oras por los perdidos, si tú oras por los enfermos, si en tu iglesia
no eres capaz de amar y respetar a todos tus hermanos por igual, estás cayendo en un pecado, estás ofendiendo a Dios. La ley de Dios, hermanos, a diferencia de las leyes de nosotros, no funciona de la misma manera. En la ley de Dios, cuando tú quebrantas la ley de Dios, lo que estás haciendo no es quebrantar un mandamiento, estás quebrantando toda la ley. ¿Por qué? Porque realmente la ofensa, cuando tú haces acepción de personas, la ofensa es directamente contra Dios, el que hizo la ley. Tú estás ofendiendo a Dios. Tal vez entre nosotros, los que estamos aquí, somos pues nuevos y nos estamos acoplando y conociendo, pero yo te preguntaría a ti, mis hermanos que están aquí, ya no es en general, a ti que estás aquí, tal vez todavía no nos acoplamos, ¿verdad? Nos estamos conociendo, pero mi pregunta sería, ¿estás esforzándote para integrarte con todos tus hermanos o haces acepción de personas? ¿Te esfuerzas para estar con cada uno de tus hermanos, amarlos a todos por igual, convivir con todos por igual? ¿O nada más jalas con el hermano o la hermana que te cae bien? Tenemos que tener mucho. La tendencia humana es, solo me voy con el que me siento bien y no voy con el que considero esto. La razón que sea. Es un pecado. La Biblia nos manda a amar a todos nuestros hermanos por igual. Mi hermana Alejandra tiene que buscar a mi hermana Luz a mi hermana Alejandra, las hermanas tienen que empezar a convivir y así unos con otros porque todos somos un mismo cuerpo. Amén. Muy bien. Imagínate, hermanos, si Jesús solamente le hubiese hablado a la gente que fuese compatible con él, ¿no? O solo a los que le cayeran bien. ¿Qué sería de nosotros? Lo más probable, hermano, es que todos nosotros le cayéramos bastante mal a Jesús. Sin embargo, tiene misericordia de nosotros y nos ama y nos amó siendo aún sus enemigos. Y este es el punto, hermano. Esto es lo que debemos imitar en nuestro Señor. A Él sea la gloria. Versículos 12 y 13 dice: así hablen y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Y la misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Hermanos, cuando tú estás conviviendo, cuando tú estás teniendo una relación, o por ejemplo entre nosotros estamos teniendo relación unos con otros, invariablemente nos juzgamos unos a otros. No en el sentido malo necesariamente, sino en el sentido de, bueno, la hermana Ale es así, tiene algún juicio, mi hermana Maribel, el hermano Lalo, aquí mi compa, pues se ve que es así, te formas un juicio, te formas una opinión, una imagen, no necesariamente es algo malo, o sea, estamos hablando de una opinión si lo queremos ver así, juicios desde el punto de vista de una opinión personal sobre una persona, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago le está diciendo a los hermanos, ustedes deben convivir y actuar con sus hermanos y tratar a sus hermanos como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad, que es lo que está en el versículo 12 y 13, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero, dice, habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Ahora, yo sé que tú te vas a formar una imagen de mí. Sé que piensas cosas de mí. Tú ya piensas cosas de mí y yo pienso cosas de ti. Es lo normal. Unos de otros pensamos cosas, buenas opiniones, algunas quizás no tan buenas. Es lo normal. Pero Santiago, ¿a qué nos exhorta aquí?
nos exhorta a hacer juicios con misericordia. ¿Por qué? Porque es muy probable que tu hermano o tu hermana que estén aquí tengan fallas, sean imprudentes, tengan algún pecado en particular con el que están batallando, que a lo mejor tú no estás batallando con ese pecado. A lo mejor a tu hermano se le da, qué sé yo, ver mucha televisión y está mal. Y tú tienes más dominio propio, pero a lo mejor tú eres chismoso o chismosa. Y juzgas a tu hermano o a tu hermana, es que ese hermano no debería ver tanta televisión. Sí, tú no deberías ser tan chismoso. ¿Me entienden? Juicios con misericordia. Nunca se nos debe olvidar, hermanos. Yo sé que tú ves, es más fácil ver los defectos en nuestros hermanos que en nosotros. Pero el Señor a lo que nos invita es a juzgar con misericordia. ¿Por qué? Porque si tú juzgas sin misericordia, Santiago nos dice, vas a recibir el mismo tipo de juicio. ¿No tienes misericordia de las fallas de tus hermanos, hermanas? ¿No tienes consideración de las debilidades de los demás? ¿Sabes qué? El día de mañana los demás tampoco van a tener consideración de tus propias debilidades. Y más aún, Dios quizás no tenga consideración de tus debilidades. Piensa un momento en tus debilidades. ¿Cuáles son tus propias debilidades? Y piensa si te gustaría que otros fueran considerados con esas cosas con las que tú batallas. ¿Verdad? Ok. Entonces Santiago exhorta a hablar y actuar conforme a esto que él acaba de enseñarnos. Santiago nos advierte que nosotros mismos también seremos juzgados por esa ley de la libertad. Por esa misma ley de amor, nosotros también seremos juzgados por otros y seremos juzgados por Dios. Pero Santiago advierte, si ellos juzgan sin misericordia, si ellos no son misericordiosos en sus juicios contra otros hermanos, entonces nosotros mismos también seremos juzgados sin misericordia. Así que mis amados hermanos, en el momento en que tú estés juzgando a tus hermanos, a nuestros hermanos que estamos aquí, nunca olvides la misericordia. Es lo que las escrituras nos están enseñando. Yo sé que vas a ver cosas en ellos que vas a decir, esto está mal. Ten misericordia. Al contrario, ¿qué tienes que hacer por él? Cuidarlo, ayudarlo, orar por él, animarlo, quizá exhortarlo, quizá amonestarlo, decirle, hermano, hermana, no deberías hacer eso. No te lo digo como el perfecto, al contrario, yo también estoy batallando, pero creo que te ayudaría que sepas quizás algo que no te has dado cuenta. Esta debe ser la comunión en la iglesia, una relación de amor. Pero luego ves al hermano, es que el hermano es como que no lee mucho, o como que es muy gritona. Y entonces ya, yo mejor acá con mi grupito. Es un pecado bien feo en la iglesia, hermanos. Es un pecado muy horrible en la iglesia. ¿A qué nos exhorta el Señor? Estar juntos, ayudarnos, apoyarnos, exhortarnos, orar unos por otros, como dice Ale. ¿Para qué? Para que todos crezcamos juntos, hermanos. Para que a lo mejor el que es chismoso ya empiece a ser menos chismoso, deje de ser chismoso, quizá por tus oraciones. Para que el que es gritón, deje de ser gritón. Para que el que se le da a mentir, deje de mentir. Y tú lo vas a ayudar en ese proceso. Amén. Bien. Concluimos, hermanos. Dios aborrece la discriminación. Y mucho más la aborrece en la iglesia. Lamentablemente, esto se da en las iglesias. No caigamos en ello, hermanos. Nunca, mis hermanos, debemos menospreciar o incluso alabar a alguien por su condición social, su raza, color de piel, procedencia
o cualquier otra razón de este tipo. Dios espera que amemos imparcialmente a nuestros hermanos, que sirvamos a todos nuestros hermanos sin distinción alguna. No quiere Dios que amemos más al pastor. No estaría mal que amen al pastor. Pero no quiere Dios que amemos más al pastor y menos a los demás hermanos. Debemos procurar amar a todos nuestros hermanos y juzgarlos siempre con misericordia. Amen a sus hermanos, de verdad. Ámenlos. Miren, mis hermanitas de Guerrero, ellas no son de aquí. Han de extrañar su tierra, ¿verdad? Han de extrañar la comida, han de extrañar, ellas creo que viven en la montaña, pero hay paisajes muy bonitos. Han de extrañar sus paisajes, su tierra, su gente, su familia. No se trata de avergonzar a nadie, hermanos, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado con ellas, preguntarles cómo están, cómo les va aquí, en qué puedo ayudarte, puedo orar por algo, estás pasando por alguna necesidad? A lo mejor dices, es que pues me ha dado pena. Pues quítate la pena, acércate a tu hermana, acérquense mis hermanos Pedrosa, aquí están nuestros hermanos Vejines, nuestra hermana Luz pasa por situaciones de salud, pasa por situaciones en su familia. Todos tenemos necesidades y todos tenemos defectos. Y a lo mejor tú ya viste a mi hermana Luz y dijiste, no, la hermana Luz se ve que es enojona, ¿no? A lo mejor ya viste a Jared y dije, no, pues Jared como que es muy serio, está enojado. O a lo mejor tú ves a la hermana Maribel y dices, no, pues la hermana como que se ve que es medio mentirosa. La pregunta es, ¿cómo debes juzgar? ¿Cuál es el juicio que debes decir? No, la hermana Maribel es mentirosa. O al hermano Juan, no, se me hace que no. Mejor agarro mis canicas y ahí nos vemos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo estás, hermana? ¿En qué te puedo ayudar? Y a lo mejor yo la estoy viendo y digo, necesita mejorar en esto mi hermana, pero primero me miro yo. Oye, es que yo no estoy limpio como para decir, la hermana como que no. No, espérate. Yo también tengo mis fallas y graves. Y aprecio mucho que ustedes oren por mí. Pero yo no soy un cristiano especial. No debería yo de ser un hermano especial para ustedes. Quizá un hermano con respeto, un hermano que digan, pues agradecido de decir, el hermano se esfuerza, el hermano predica, qué sé yo. Pero en términos generales todos somos iguales. Y este es el principio de la discriminación. Yo discrimino porque él es el pastor y él no es. Él es solo un hermano, una hermana más. Acerquémonos unos a otros, amémonos unos a otros. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí pasa en la iglesia? ¿En otra iglesia? Bueno, espero que les haya servido esta enseñanza del pastor Santiago. Y yo creo que si llevamos a cabo esto y tenemos esto en el corazón, podemos hacer la diferencia. Vamos a tocar un canto, uno de los cantos que cantamos el día de hoy. Y vamos a darle gracias a Dios porque estamos juntos.